Nos proponen el siguiente ejercicio. Me dice que en un recipiente de 1 litro se introduce hidrógeno, ¿vale? La presión de 1 atmósfera. Y en otro recipiente de 3 litros se introduce CO2, también a 1 atmósfera. Y me dice que ambos están a la misma temperatura, ¿vale? Y se meten ambos gases en un depósito de 4 litros y también es la misma temperatura. Determinar la presión que habrá en el depósito de 4 litros. Vale, como siempre hacemos un esquema del problema que nos proponen. Vale, aquí tenemos el primer depósito, que es de 1 litro y que tiene hidrógeno en estado gaseoso. Bueno, y me dice que la presión es de 1 atmósfera. P es igual a 1 atmósfera. Vale, y después con el otro depósito, que en vez de ser de 1 litro es de 3 litros, ¿de acuerdo? Va a ser un poco más grande. Me dice que tiene 3 litros. Está relleno con CO2. Me dice que la presión es 1 atmósfera. Vale, la presión P igual a 1 atmósfera también. P igual a 1 atmósfera. Bien. Me dice que la temperatura, ¿vale? Ambos estarán a la misma temperatura, ¿vale? Lo voy a llamar de asterisco, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que sea como más llamativo, ¿vale? Porque me dicen que la temperatura va a ser la misma. ¿De acuerdo? La llamo de asterisco, sabiendo que de asterisco en ambas es la misma. Y después, por último, me dice que voy a tener un depósito de 4 litros. ¿Vale? Tiene 4 litros. Aquí hay H2, perdón, 4 litros. Tenemos H2 y CO2. Me dice que la temperatura es la misma, ¿de acuerdo? Sigue siendo T asterisco, ¿de acuerdo? Y me preguntan la presión final, ¿de acuerdo? La presión en este depósito, ¿cuánto sería? ¿Vale? Tenemos que recordar que la presión en este depósito, en el depósito de 4 litros, será la presión que ejerce el hidrógeno, o sea, el primer depósito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la presión, más la presión que ejerza el CO2 introducido dentro de este depósito. Entonces, el problema tenemos, bueno, varias formas de hacerlo. Voy a hacerlo de dos maneras distintas y, bueno, ustedes ya eligen cuál les gusta más. Vale, la más sencilla. Fíjense que tengo un gas que está en unas condiciones y después tengo el mismo gas que está en otras condiciones. ¿De acuerdo? O sea que podemos establecer la ecuación general que es P1 V1 partido T1 va a ser igual a P2 por V2 partido T2. ¿Vale? Entonces, en el caso del hidrógeno, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la temperatura, fíjense que la temperatura, o sea, esta sería la condición 1 y esta sería la condición 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, la presión en 1 es conocida, ¿lo ven? Sería 1 por el volumen 1, ¿de acuerdo? Que es 1 litro, ¿de acuerdo? Sería el volumen 1 partido de T asterisco, ¿de acuerdo? Porque la temperatura es esa, y después cuando estemos en el depósito este, pues sería la presión, ¿vale? En el depósito de 4 litros, ¿de acuerdo? La voy a llamar presión final, quizás, ¿les parece? Presión. Vamos a llamarla P2, o sea, sería en el otro depósito. La presión en 2, que es la que quiero calcular, ¿de acuerdo? El volumen en 2, que es 4 litros, y temperatura asterisco, ¿de acuerdo? De aquí podemos operar y podemos sacar que la presión parcial, digamos, o la presión que aporta el H2 va a ser igual a fíjense que aquí las temperaturas se me simplifican y me queda simplemente pasar esto para abajo, sería 1/4 de atmósfera. Vale, procediendo de igual manera con el CO2, pues nada, sería la presión inicial que hay en este depósito, que es 1, por el volumen, que es 3 litros, partido de la temperatura, que es T asterisco, y va a ser igual, ¿vale? En el caso del CO2, ¿vale? Esto es para el CO2, digamos, ¿no? Y aquí arriba, pues esto sería para el H2. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería igual a P2, ¿vale? Sería P2 por el volumen, que es 4,
y partido por también por T asterisco. Aquí igual T asterisco y T asterisco se me simplifica y me quedaría que la presión parcial del CO2 sería igual a, ¿lo ven aquí? Sería simplemente pasar el 4 que estamos multiplicando, pasamos dividiendo. Sería igual a 3 cuartos de atmósfera. Vale, como ya tenemos la presión de cada uno, recordemos que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Luego, la presión, llamémosla final, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí sería esta la presión final. ¿Vale? Es final. Ponerlo más claro. Vale, por llamarlo de una manera distinta, ¿de acuerdo? La presión final. Pues la presión final sería igual a la presión parcial del hidrógeno más la presión parcial de CO2, que sería igual a 1/4 más 3/4, sería en realidad 4/4, que sería una atmósfera. Y esta sería la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? La presión final sería esta. Esta sería quizá la forma más sencilla de hacerlo. ¿Vale? Podemos hacerlo de otra manera, un poco más teórica. Y lo voy a hacer, aunque ya les digo, después ustedes elegirán la forma que más les resulte más fácil de entender. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerlo aquí aprovechando el mismo esquema. ¿De acuerdo? Ya tengo hecho el mismo esquema. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Fíjense. Voy a utilizar la otra ecuación general, ¿vale? Que es la presión por el volumen es igual al número de moles por R y por la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo voy en el primer depósito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para el H2, digamos, ¿no? Para el H2. La presión, que es una atmósfera. El volumen, que es 1 litro. Sería el número de moles de H2 multiplicado por R y por T asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, yo sé que el número de moles de H2 va a ser igual a R, perdón, a 1 partido R T asterisco. Bien, ¿de acuerdo? Ya tengo el número de moles. ¿Vale? Está claro que en función de la temperatura, porque la temperatura para mí es desconocida. Para el caso del CO2, sería la presión, que es 1 por el volumen, que son los 3 litros, va a ser igual al número de moles de CO2, ¿vale? Multiplicado por R y por T asterisco. Y aquí tengo yo que el número de moles de CO2 va a ser igual a 3, ¿lo ven? 3 partido por R T asterisco. ¿Vale? Y después yo sé que la presión total, ¿vale? La presión final, digamos, como la voy a llamar aquí, la presión final por el volumen final va a ser igual al número de moles, ¿vale? El número total de moles, el número total de moles por R y en este caso por T asterisco también. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí que deducimos nosotros que el número total de moles va a ser igual a 1 partido por R T asterisco más 3 partido de R T asterisco. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Y va a ser igual, como tenemos el mismo mínimo, pues sería 4 partido por R T asterisco. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sería el número de moles total. Entonces aquí, la presión final, que es lo que quiero hallar, ¿vale? La presión final. El volumen final, fíjense que el volumen final son 4 litros. Va a ser igual al número total de moles, ¿de acuerdo? El número total de moles, que es 4 partido por R por T asterisco, ¿de acuerdo? Lo he sacado de aquí, multiplicado por R y por T asterisco. ¿De acuerdo?
Entonces, R con R se me simplifica, T asterisco con T asterisco se me simplifica, y me queda que la presión final, ¿a cuánto va a ser igual? Fíjense, aquí me quedaría este 4 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces la presión final sería simplemente igual a 4 entre 4, que sería 1 atmósfera. ¿Vale? ¿Vale? Y como es lógico, pues hemos obtenido el mismo resultado que como lo habíamos hecho anteriormente. ¿Vale? Esta quizás es una forma un poco más compleja de hacerlo, pero bueno, también valdría. ¿Vale? Fíjense que realmente el ejercicio no es muy complejo, pero bueno, ahí tienen dos maneras de entenderlo. Espero que les sirva.